La escena del menú principal. Aprendemos a crear una escena como menú principal, a utilizar el sistema de Canvas de Unity, UI, y a esperar la interacción del usuario. En cualquier videojuego, el primer menú o pantalla con la que puede interactuar el usuario se llama pantalla principal. En nuestro caso, vamos a utilizar una imagen como fondo, un pequeño botón, y vamos a esperar a que el usuario presione la tecla de espacio. En primer lugar, vamos a crear una nueva escena. La vamos a llamar Main Menu, por ejemplo. Y una vez la tenemos, hemos de añadir, como siempre, los prefabs de Game Manager e Input Manager, así como el Screen Fader. También crearemos como prefab la cámara principal de esta escena. Recordamos que la mayoría de elementos de nuestra escena tienen que ser prefabs. Pues en este caso la cámara contendrá toda la UI de nuestra escena. Una vez lo tengamos listo, vamos a trabajar con el UI de nuestra escena. Recordamos que el objeto de la UI es tener una imagen de fondo, otra imagen que va a ser el botón y un texto. Es decir, tenemos que crear tres componentes, dos imágenes y un texto. Para comenzar a añadir componentes, seleccionamos la cámara principal, botón derecho, UI, Image. Una vez lo tenemos creado, vemos que ha creado dos componentes, Canvas e Image. Siempre que utilicemos componentes de UI de Unity, se va a crear automáticamente un Canvas. Es el lienzo donde por encima pintaremos toda nuestra UI. También podemos escribir el tamaño y la resolución de este Canvas. Entonces seleccionamos el Canvas y el primer paso que tenemos que dar es que el Render Mode va a ser Screen Space Overlay. Esto quiere decir que todo lo que veamos en la cámara va a ser donde esté sobrepuesta nuestra UI, ocupando todo el espacio. Recordamos que es también muy importante decirle a qué cámara al Render Mode. ¿Qué cámara vamos a utilizar para ese Canvas? El siguiente paso es añadir un elemento del tipo Canvas Renderer para que pinte este Canvas y todo lo que hay por debajo. Como vemos, nuestra imagen quedará centrada en la parte central del Canvas, pero todavía no hace escala. Para esto tenemos dos opciones. O cambiamos la escala manualmente, o le decimos al Canvas que todos los componentes que tenga debajo de él tienen que tener determinada dimensión. Para conseguir este efecto, añadimos el componente Aspect Ratio. También tenemos, por otro lado, el Canvas Scaler. Podemos elegir directamente el tamaño Full HD, 1920 por 1080. Recomiendo dar este tipo de enfoque cuando utilizamos los elementos de UI, puesto que si es el Canvas el que se encarga de hacer la resolución, será muy útil para cuando tengamos vídeos para plataformas móviles. Así que es muy importante seleccionar la resolución completa para que Unity haga la escala automáticamente de todos los elementos. El siguiente paso
será dar las propiedades de la cámara para que pinte correctamente el lienzo que hemos creado. Diremos que el Color Max es Solid Color. En background podemos poner cualquier color porque pondremos una imagen de fondo. Daremos para que solamente pinte la UI. Projection Orthographic. Y el resto de opciones, Size 10 y en Viewport Rest para que se ajuste a nuestros parámetros. Por último, para crear nuestra imagen de fondo, seleccionamos el objeto con el nombre de background. Primero le vamos a decir que el aspect ratio sea de 1, porque si lo hemos definido en el canvas. Y el siguiente paso es seleccionar la imagen que queremos utilizar. Podemos utilizar cualquier sprite que tengamos importado en nuestro proyecto. En este caso, vamos a utilizar uno del 3D Game Kit. Para utilizarlo, clicamos sobre Source Image. Cuando seleccionamos vemos que es más grande que la cámara. Y podemos seleccionar cuál es la parte que queremos mostrar. Naturalmente podemos mover la imagen hacia arriba y hacia abajo. Una vez creado este elemento, crearemos el botón, es decir, una pequeña imagen donde aparezca el texto. Para hacerlo, creamos un nuevo objeto de tipo UI Image y creamos otro elemento que sea del tipo UI Text. La imagen que utilizaremos como frame procede del 3D Game Kit. Una vez tengamos la medida y la posición de la imagen, lo ponemos en la parte inferior izquierda de nuestro menú y configuramos también el texto, que es Press Space to Play. Decimos que esté centrado, con un tamaño de fuente bastante grande y que esté en negrita para que resalte. Una vez lo tengamos, seleccionamos el color. Como vemos, no está completamente centrado porque el formato del texto es muy pequeño. Tendremos que cambiar los cambios para que quede centrado dentro del botón. Y ya habríamos terminado con la parte de diseño visual de nuestro proyecto. Es decir, ya hemos creado nuestra escena visualmente. Ahora es el momento de darle un poco de contenido o funcionalidad, de manera que cuando el usuario presione en la tecla de espacio, la escena salte a la siguiente o permite al jugador jugar. Ahora vamos a hacer que cuando el usuario presione espacio vaya a la escena que deseamos. Para ello creamos una nueva escena, como habíamos hecho en la escena de Splash. Creamos una nueva escena y la vamos a llamar Main Menu Controller.
Lo abrimos con nuestro editor de código. Y utilizaremos el mismo código fuente que tenemos en el material, donde explica cómo crear el menú principal. El código fuente es una pequeña función que tiene 2 o 3 pasos muy bien diferenciados. Una primera parte en la que tenemos el button frame, una referencia al frame que queremos hacer, en el efecto este de parpadear, con un fade in, fade out, como el que hemos hecho en la escena de Splash. En la función start tenemos primero un registro del button down method, es decir, cuando el usuario presione la tecla de espacio, haremos que el input manager llame a nuestra función local, donde está pressed. El siguiente paso será hacer un alfa del frame hacia 0 con un efecto de una bola de ping pong. Ir a 0, volver al valor original, ir a 0, volver al valor original. En la función donde está el GamePressed, iríamos a la primera escena del videojuego y en nuestro caso iremos a la escena de Splash para probar que la funcionalidad está trabajando correctamente. Por lo tanto, añadimos este script a nuestra cámara principal y le damos la referencia al button frame y la referencia que habíamos creado para nuestro botón. Guardamos el prefab y sería el momento de ejecutar nuestra escena y ver el resultado final. Como vemos, el botón hace fade out, fade in, y una vez presionamos la tecla de espacio hace la transición a la escena que habíamos ordenado. Como vemos en el vídeo ahora mismo, se repite todo el tiempo el efecto de fade in, fade out del botón.